Hola amigos, qué bueno poder recibirlos en Más un Gonza TV y me encanta poder compartir diferentes historias aquí junto con ustedes, así que sean bienvenidos a Más un Programa. Hoy vamos a hablar del caso de la familia Feo, o los de Feo como quieran llamarlo, que impactó a Estados Unidos en la época de los 70. Vamos a hablar un poco más sobre esa historia que muchos de nosotros que seguimos todo este mundo del terror, mundo de cosas extraordinarias y principalmente los casos reales, donde ya podemos verlas en películas, en series, nos llaman mucho la atención. Así que vamos a hablar un poco más sobre este caso. En realidad vamos a meternos en este universo que es el mundo de Amityville, que como les digo impactó y siguió impactando después de otros años con diferentes historias, o también el universo del conjuro, de los expediente de los Warren, que es muy interesante, como comenzamos en la semana pasada. Así que vamos a meternos a este mundo que es peligroso, pero nos atrae, principalmente a nosotros que nos encanta el misterio y poder querer entender un poco más. Es verdad que sería una locura, porque hay cosas que realmente no tienen explicación, pero nos atrae muchísimo. Así que vamos a hablar un poquito sobre este interesante y trágico caso. Pero antes de comenzar, no se olviden de seguirnos en nuestras redes sociales, nuestras plataformas que son muy importantes, aparecen en pantalla ahí. Quien quiera seguirme también, mi Instagram es Gonzalo Birfer, para estar un poquito más conectados. Así que sigan, que es muy importante. Ahora sí, vamos a comenzar con esta historia. En la madrugada del 15 de noviembre de 1974, los Estados Unidos quedó impactado por la tragedia de toda una familia en el pequeño pueblo de Amityville, de la familia Los de Feo. Una macabra y trágica historia. Ronnie, de 23 años, hijo mayor y el quinto de la familia de Los de Feo, en aquella noche, en aquella madrugada trágica, asesinó a sus padres y a sus 4 hermanos a sangre fría, mientras que ellos dormían, descansaban. Todos ellos recibieron un tiro de escopeta por sus espaldas, menos a su madre, que llevó un tiro en la cabeza. En la noche anterior del homicidio, Ronnie drogó a su familia, a todos ellos, para tenerlos totalmente dormidos y frágiles, y que a ninguno de ellos se le ocurriera enfrentarlo, porque podría ser peor. Todos ellos fueron encontrados boca abajo, con las manos en sus espaldas. Fue una tragedia. Ronnie, después de matarlos, escondió la escopeta, el arma del crimen, y enseguida se dirigió a un bar del pueblo, donde comentó allí que un asesino había entrado en su casa y había asesinado a sus padres y a sus hermanos, y que él había luchado, intentado protegerlos, pero no lo consiguió. Apenas se pudo salvar él. Era el drama que Ronnie había hecho en el bar para que creyeran su mediocre y asesina historia. La policía realmente quedó impactada a ver aquella escena. En aquella casa, toda una familia muerta. Son imágenes y recuerdos que jamás se les irá de su mente. Realmente una tragedia en el pueblo de Amityville. Pero enseguida, con las investigaciones, y no demoraron mucho a darse cuenta que las declaraciones de Ronnie eran totalmente falsas. ¿Quién había cometido aquel asesinato brutal, a sangre fría? Había sido el propio Ronnie, el hijo mayor de los de Feo. Y realmente no fue difícil descubrir que quien había cometido ese asesinato realmente era Ronnie. Porque un asesino entrar a una casa solamente por querer matar toda una familia, ¿qué tan enemigo era y por qué Ronnie se había escapado? Realmente era muy difícil de creer. Aquella persona que acudió a esa casa en esa madrugada solamente entró a matarlos a todos ellos y nada más. Nadie había robado nada. Nadie había dejado una pista allí muy clara que sería algún enemigo de la familia de los de Feo. Simplemente mataron a todos ellos dejando libre y escaparse a Ron. Simplemente eso. Realmente no demoró mucho a descubrirse. El abogado de Ronnie declaró, obviamente, en la parte de Ronnie, para inocentarlo, que Ronnie sufría problemas mentales y que en todo este proceso de armar todo un plan para matar a su familia, él era guiado por voces que venían desde lo más profundo y oscuro de esa mansión, de esa antigua casa de Amityville, donde le decían lo que tenía que hacer. Matar a toda su familia era
una orden para Ronnie. Él, según dice el abogado, sufría muchos momentos, llevaría a la locura de qué poder hacer, ya que estas voces siempre estaban en su mente para que cometiera la tragedia. Esas eran declaraciones, o algunas declaraciones, que el abogado siempre atestaba a favor de Ronnie. Habrían sido voces de esta casa que resguardaban muchos misterios realmente, que lo llevaron a cometer esta tragedia. Lo que sí nos deja pensar que era un plan, sea del más allá o de la loca cabeza de Ron, muy maquiavélico. Porque si vemos ahí, él tenía todo muy armado. Consiguió drogar la noche anterior a su familia para que todos fueran más fáciles de atingir. Realmente algo que nos deja pensando muchas cosas. Bueno, quien sabe un poco de la historia de Amityville, según dice, esta casa guarda muchas cosas misteriosas. Otros relatan que todo comenzó a pasar desde esa tragedia de lo que pasó con los de Feo. A partir de ahí empezaron a pasar extraños sucesos. Después de esta tragedia, más familias fueron a vivir a la casa de Amityville. Y yo me pregunto también, qué locura tú meterte dentro de esta casa que pasó esa tragedia y después fueron sucediendo diferentes casos. También se habla mucho que a partir de esta tragedia, esta casa que llama mucho la atención, realmente es una casa muy hermosa, de un pueblo de Amityville que es muy tranquilo, por eso justamente cuando pasó esta tragedia quedaron muy impactados los Estados Unidos y principalmente por conocer ese pueblo y saber que allí era todo muy tranquilo, muy pacato, esta tragedia realmente conmovió. Pero la casa pasó a ser alquilada muy barata, vendida por precios que realmente llamaban mucho la atención. Y personas realmente que no conocían la historia, que iban ahí por primera vez al pueblo de Amityville y que no conocían esta historia, obviamente que al poco tiempo lo iban a conocer, pero muchos de estas personas que vivieron allí, muchos se enteraron viviendo dentro de la casa de la tragedia. Obviamente que muy pocos fueron los que permanecieron allí, porque era muy difícil. Hoy en día la casa se encuentra totalmente en uso, creo que la compraron hace muchos años una señora, y dicen obviamente que llama la atención y están siempre todos, las personas que les gusta explorar este mundo y todo eso, siempre están vigilando. Incluso yo miré varios videos de personas que se acercaron a la casa, incluso de noche, para ver, sentir y ver qué experiencia se podría sentir, ya que no se puede entrar, obviamente la dueña de la casa preserva mucho ese lugar por justamente llamar tanto la atención. Hasta algunas reformas, incluso un clásico va a aparecer en pantalla ahí, que es, digamos, en realidad no es el frente de la casa, en realidad esa imagen que aparece que quedó conocida en diferentes portadas de películas y todo eso es el fondo de la casa, pero estas ventanas llamaron siempre la atención y fue como un logo clásico de la casa que llamaba la atención. Y realmente la dueña se preocupó en hacer una pequeña reforma y cambiar el formato de las ventanas porque era un formato muy clásico y que obviamente no reflectía toda esta tragedia cuando nos acordábamos de esta historia. Así que vamos a hablar un poquito más sobre este terrible caso. A pesar del esfuerzo del abogado para querer convencer a los jueces que realmente Ronnie había sido conducido por almas del otro mundo para cometer esa gran y terrible tragedia a su propia familia, los jueces realmente no creyeron en él y lo acusaron por los asesinatos, sentenciándolo a 25 años de cárcel por cada uno de sus víctimas. O sea, por cada uno de las personas de su propia familia, Ronnie Feo tuvo que pagar 25 años de cárcel. Ahora ya pararon para pensar, a nosotros que nos encanta este mundo, y siempre nos imaginamos que puede sí que realmente haya algo más allá, que esta casa realmente esconde almas, almas que realmente no pueden descansar, y que siempre están buscando sus víctimas para que ellas puedan cometer estos increíbles asesinatos. ¿Ya pensaron que si realmente Ronnie fue inducido por diferentes almas, o por una de ellas, realmente para hacer el mal y acabar con su familia? Sería muy loco, ¿no? Terrible pensar una cosa de esa. Para los jueces estaba claro que había sido Ronnie. Las pruebas estaban allí. Las huellas de Ronnie en el arma que usó para ese terrible crimen estaba ahí, a ojo claro. No había nada más que pensar. Si realmente un espíritu había inducido a Ronnie a cometer esos crímenes, no había nada que pudiera probar una cosa, y por más que fuera verdad, él lo había cometido. Él había disparado aquella arma contra su propia familia. Y de eso nadie lo podría inocentar. Y es verdad que a nosotros nos encanta pensar que siempre puede haber algo más oculto.
Más oculto que un hombre trastornado por su mente, con sus locuras y que realmente sufre de problemas mentales, podría cometer esta tragedia, matar a su propia familia. O sea, realmente que ahí ya es una tragedia, pero cuando nosotros nos ataca el surto de pensar que espíritus, almas del más allá ataquen a una persona, la mente de una persona para hacer esto, nos intriga muchísimo. Claro que no solamente el caso de los de Feo es un asunto que está ahí en las plataformas diferentes y principalmente eh, aquí en YouTube que podemos ver, y hay muchos casos que son relatados y podemos ver que sí hay cosas muy extrañas, hay cosas muy extrañas. Ahora, otra cosa que me pongo a pensar es que, como les decía, si realmente esto fue verdad, si Ronnie fue invadido por un espíritu para que cometiera esos crímenes, eh, imagínense ustedes el momento que te impacta al descubrir que tú, en un momento de locura, en un momento donde tú perdiste totalmente tu persona, cometiste todos esos crímenes. Y después esto pasa y tú te deparas con esta situación. Debe ser horrible. No sé, nos deja pensando muchas cosas. Ahora, otra cosita que intriga muchísimo en el caso de la casa de Amityville es que si esto realmente fue un desquicio de Ronnie y que cometió estos crímenes, ¿por qué ahí no se habría terminado esta saga de historias terribles de la casa de Amityville? Porque, como les decía, en la casa de Amityville, después de este bruto asesinato en 1974, comenzaron a ocurrir casos muy similares, muy parecidos, con cosas muy raras, a partir de ese momento. Entonces, si este caso realmente fuera una cosa exclusiva de Ronnie, que mató a sus padres por un problema mental que padecía, ¿por qué ocurrieron estas cosas siniestras, estas raras y extrañas cosas en esta casa de Amityville? Otra cosa importante que digamos aquí, que Ronnie siempre mantuvo esa postura de decir que realmente fue inducido a cometer estos crímenes y jamás reveló que fue una cosa con suya conciencia de cometer estos crímenes. Realmente no. Él siempre reafirmó que esto fue cosa del otro mundo, que incluso cuando empezó a padecer estas voces que empezaron a invadir su cabeza todo el tiempo, era muy difícil para él, porque estaban todo el tiempo en su mente, que cometiera estos crímenes, que siempre fuera contra su familia, su reacción empezó a cambiar, su mal humor empezó a invadir totalmente su cuerpo para que cometiera estos crímenes y siempre estuviera pensando en eliminar toda su familia. Era una guerra interior que él sufría muchísimo todo el tiempo. Fue algo que se fue dando a semanas tras semanas hasta llegar a esta fatídica noche, madrugada en realidad, que siempre deparan las 3 de la mañana como un momento crucial de la tragedia para cometer y hasta que llegó, ¿no? Entonces realmente es muy raro todo, pero fue una realidad, fue un momento que impactó a todos porque fue algo realmente muy difícil, hasta porque el perfil de él era el perfil de una persona, de un muchacho, ¿no? Un muchacho joven, 23 años, muy tranquilo, muy aferrado, muy unido a su familia. Y justamente fue lo que impactó. Incluso cuando vemos estas historias de padres que acaban con toda su familia, de hijos que acaban con toda su familia, siempre vienen parecidos perfiles. No sé si siempre depararon eso. Perfiles muy tranquilos, muy callados, muy guardados entre sí, que acaban revelándose asesinos brutales, ¿no? O personas inducidas, personas frágiles que estos espíritus pueden invadir y cometer estos crímenes. Vamos a seguir contando más historias porque, como les decía, la casa de Amityville entrega más casos. Vamos a seguir investigando aquí en Gonza TV más misterios y más cosas y vamos a ver paso a paso qué fue lo que pasó a seguir en la casa de Amityville. También quédese atento porque vamos a ir con la segunda parte del Conjuro, una historia real, sus misterios y todo lo que sobreocurrió detrás de cámaras y contar algunos datos más de esta historia real. Vamos a quedar atentos, ¿ok? Sigan nuestras redes sociales, que es muy importante. Sigan nuestro canal aquí en YouTube, nuestra página en Facebook, mi Instagram también para estar más conectados. Y nos vemos en más misterios aquí en Gonza TV.